Hoy cumple 100 años de edad el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Pues ningún expresidente de la República había llegado a esa edad. El que le sigue a Luis Echeverría, pues fue aquel presidente que duró 45 minutos en el poder, luego del golpe de Estado de Victoriano Huerta en la decena trágica. Me refiero a Pedro Lascurain, llegó a 96 años, pero bueno, 100 años ninguno. Y vamos a hablar sobre pues este legado bueno, no legado porque el presidente Echeverría, como digo, ha llegado a los 100 años de edad y bueno, pues todavía habrá cosas que puedan escribirse sobre él, pero sí sobre lo que dejó su mandato y su paso por la política nacional con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis, colaborador de este espacio y articulista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Pascal, me da mucho gusto saludarte en este día que efectivamente llama la atención que un expresidente llegue a una edad tan larga, tan longeva en nuestra política nacional. Pues sí, el presidente Echeverría le ha sobrevivido a prácticamente todos los miembros, todos los que fueron miembros de su gabinete, salvo 4. La verdad, bueno, 100 años siempre es una cosa impresionante para una empresa, para una persona, pero bueno, en el caso de un expresidente de la República llama mucho la atención. Sí, cómo no, desde luego que sí. Es impresionante una edad ya tan avanzada. Bueno, pues, ¿qué destacarías tú de su periodo de gobierno 1970-1976? Yo creo que fue un régimen de claroscuros, de cosas muy positivas que no pueden ser regateadas y de cosas negativas que tampoco pueden ser desconocidas. Yo diría entre lo positivo, en lo político, una mayor apertura política, una mayor relación con las nuevas generaciones que estaban muy lastimadas por los hechos del anterior gobierno, los sucesos del 68, tendió una mano con las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones la tomamos y que nos incorporamos a su política. Abrió nuevos espacios de participación, cambió las edades de mayoría política, las edades para participar en el Congreso, para participar en los cargos de acceso político, incluso las gubernaturas. En fin, dio una gran apertura a los jóvenes. Hizo cosas también importantes, como la creación, entonces muy necesaria, del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, la creación del Infonavit, que ha sido un resultado básico de los gobiernos mexicanos, que repito, no puede ser El CIDE, Pepe, regateado. del que se habla tanto el día de hoy, también ¿Mande fue usted? el CIDE, del que se habla tanto el día de hoy, también fue El CIDE, fundado en su gobierno. efectivamente. El CIDE, efectivamente. En fin, hubo infinidad de cuestiones que son importantes de su gobierno. Lo malo, quizá lo peor, fue un desorden económico y muy concretamente de tipo presupuestario. Yo no diría un desorden económico, la economía creció, la economía se vio muy favorecida en su conjunto. Quien lo sufrió fue el gobierno exclusivamente. El resto, los trabajadores mejoraron, los empresarios mejoraron, los consumidores mejoraron, los productores mejoraron. Es decir, no sufrieron económicamente los mexicanos, sufrió económica, financieramente el gobierno. Se desequilibró presupuestariamente y eso lo llevó a un tobogán que en el siguiente sexenio había de ser catastrófico. Bueno, en cuanto a la política, digamos que fue también un periodo pues muy convulso porque él llegó a la presidencia después de los hechos de 68 ofreciendo una apertura democrática que al final pues no se concretó. La apertura pues vendría hasta el siguiente sexenio con la reforma política de 1977 con López Portillo. En el caso de Echeverría, pues hubo jóvenes que sintieron traicionada esa disposición a la apertura democrática y hubo algunos que incluso tomaron las armas
con ese motivo. Efectivamente, no llegó a haber una participación partidista amplia como la que se hizo y que tú muy atinadamente mencionas, concebida por Jesús Reyes Heroles y culminada en el periodo del presidente López Portillo, que creo que fue una de las obras importantes, la más importante de López Portillo, y que permitió esa pluralidad congresional en la que hemos vivido hasta el día de hoy, por fortuna. Creo que eso no se concretó realmente, pero creo que sí se prepararon el terreno para ello. Es decir, no podía concretarse quizá con la velocidad que se hubiera querido, pero creo que sí se abrió un poco las posibilidades o el camino para llegar a ello. Desde luego, repito, se dieron esos primeros pasos que he mencionado, aunque todo dentro de un solo partido dominante, como lo era entonces el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Pepe, un hombre que pues no tuvo buena relación, no construyó buena relación ni con su antecesor ni con su sucesor, o por lo menos Efectivamente, públicamente tuvo desacuerdos, disputas, divergencias con ambos. con ambos, efectivamente, es decir, tuvo disputas tanto con el presidente Díaz Ordaz, con quien terminó incluso muy bruscamente, aún en plena campaña, ni siquiera cuando asumió el poder, y tuvo problemas con el presidente López Portillo, quien fue el presidente López Portillo quien agredió a muchos echeverristas desde el principio de su gobierno. Incluso encarceló a funcionarios importantes como el entonces ex secretario de Comunicaciones, el entonces exsecretario de la Reforma Agraria y algunos otros de otro nivel. En lo internacional creo que digamos hay mucho que escribir, que comentar sobre el sexenio del presidente Echeverría, un hombre que viajó pues mucho al extranjero, que tuvo una participación internacional importante, digamos, su política exterior, más allá habrá quien la juzgue como buena o mala, pero sin duda fue una muy importante presencia de México en el exterior durante ese periodo de gobierno. Sí, desde luego hubo una gran presencia, sobre todo orientada a alguna idea que él tenía de propiciar la existencia de una carta compromiso, de un pronunciamiento de la ONU, la Carta de Derechos Económicos de los Estados, de derechos y deberes económicos de los Estados, que no era algo más que el planteamiento que hemos oído durante décadas de que los estados más pudientes se comprometan con los estados más pobres, ¿verdad? Que resulta un poco extraño en un país que es la 12ª o 14ª economía del planeta y que pues de alguna manera, como quiera que sea, pertenecemos a los ricos y a ver cuánto vamos a darle a los pobres, ¿verdad? Ese es el planteamiento que ahora nos surge, pero siempre se ha planteado como que nosotros somos de los pobres y que habría que ver en qué cooperan con nosotros los ricos, pero en realidad pues nosotros somos de los 12 o 14 ricos en un mundo en el que hay otros 180 más pobres que nosotros. Pepe, tú ya lo mencionabas, el endeudamiento, la crisis económica, la devaluación y en medio de todo esto una frase que pues es polémica al día de hoy contra lo que venía sucediendo en sexenios anteriores en que pues el presidente pues procuraba no meterse demasiado en el manejo de la economía. Bueno, él sostuvo que la economía nacional se manejaba desde los pinos. Efectivamente, el sistema de solidez institucional mexicano del siglo XX se fundamentaba en 4 pilares básicos de seguridad. Y una de ellas era la seguridad económica, encargada al binomio formado por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, lo cual implicaba que los presidentes o los demás políticos
no se metieran con esas dependencias. Este esquema diseñado por Plutarco Elías Calles incluso lo solidificó al asumir la Secretaría de Hacienda después de ser presidente. Ujú. Es decir, al ser el secretario de Hacienda, después de ser presidente y siendo un hombre tan poderoso en las épocas del maximato, pues era obvio que los presidentes siguientes no se meterían con Hacienda ni le darían órdenes indebidas a la Secretaría de Hacienda. Y así se creó una costumbre ya desde el régimen del presidente Cárdenas, Ujú. ya no estando en el poder Plutarco Elías Calles, y vinieron sexenios, con el mismo secretario de Hacienda duró el sexenio de Cárdenas y de Ávila Camacho, el mismo secretario de Hacienda duró el sexenio de López Mateos y Díaz Ordaz, es decir, hubo una estabilidad. El director del Banco de México, aunque no lo decía su ley, duraba 3 sexenios en el cargo. Ujú. Es decir, había una gran estabilidad. Y Echeverría vino con esa frase a indicar que él manejaría las finanzas públicas casi sin escuchar las recomendaciones de esas dos instituciones. El resultado pues fue, repito, catastrófico, tan catastrófico que lo que estamos viviendo en estos momentos, Pascal, y afortunadamente los jóvenes de menos de 40 años Ujú. no tienen memoria de eso, ni queremos que la tengan, pero lo que vivimos en los años 80 fue una verdadera pesadilla. Como Pepe, también, resultado, sí, perdóname, te interrumpí. como resultado de Sí. lo que comenzó con el presidente Echeverría, Ujú. lamentablemente. Que se ha dado en llamar la docena trágica, los dos sexenios, el de Echeverría y su sucesor, José López Exactamente, Portillo. pero pavoroso, pavoroso, es decir, no, los que tenemos edad, los que ya lo Ujú. sufríamos, los que ya teníamos una familia a nuestro cargo, etcétera, no queremos ni recordarlo. Pepe, otra cosa que caracteriza ese sexenio, pues fue, digamos, una intolerancia a la crítica y bueno, pues esta sintetizada en el golpe contra el periódico Excelsior en julio de 1976. Efectivamente hubo esa idea, había una crítica fuerte, muy concretizada en sarcasmo, en ironía, en chistes. Ujú. Se elaboraron una serie de chistes, por cierto, muchos de ellos muy buenos, en contra del presidente Echeverría. Sí. Y sí, culminó con un golpe propiciado desde el gobierno hacia el periódico Excelsior, que fue uno de los pues grandes pioneros desde el 68 de la libertad de expresión y del no sometimiento al poder público. Y eso fue enojando primero al presidente Díaz Ordaz y más tarde al presidente Luis Echeverría. Pero eso queda como una de las timbres de gloria de Excelsior, el periódico de la vida nacional, que realmente siempre ha hecho honor a su nombre de periódico de la vida nacional. Pepe, con él se cerró una etapa de varios sexenios consecutivos en el que el candidato del partido hegemónico pues salía de la Secretaría de Gobernación y con él se terminó esa etapa de varios sexenios consecutivos. Sí, efectivamente, ya después de él, solamente que yo recuerdo hasta el caso de Francisco Labastida, Ujú. el candidato del Partido Revolución Institucional, no saldría de la Secretaría de Gobernación. Es decir, ya ni López Portillo, ni Miguel de la Madrid, ni Carlos Salinas, ni Ernesto Zedillo Ujú. saldrían de Gobernación, solo Francisco Labastida. Y posteriormente los candidatos que fueron Roberto Madrazo, eh, Enrique Peña y José Antonio Meade salieron de otros lugares. Bueno, y ligo esto con el texto el tercer capítulo de la serie Poder y Deseo sobre la sucesión presidencial que se publica esta mañana en la edición de Excelsior con tu firma y la mía. ¿Algún comentario? Pues aprovecho para darles las gracias a los lectores, porque en estas primeras horas de circulación ha habido una respuesta
no solo muy copioso, sino además muy generosa para ti, para mí, modestamente, de este tercer capítulo de la serie que mensualmente estamos publicando en Excelsior y que le ha gustado mucho, le ha interesado mucho al público. Ya están solicitando que cuando termine la serie, que lo sabremos cuando termine la serie, lo compilemos en algún libro para que lo Pues a ver puedan si hay consultar en algún sus editor por ahí bibliotecas. interesado, ¿no? Desde luego que sí. Oye, rápidamente, nos queda un minuto, pero cuéntale a la audiencia, el tema son los llamados caballos negros, los que nadie esperaba que fueran a llegar a la presidencia y sin embargo ahí llegaron. Y que curiosamente ha sido una gran mayoría, Pascal. La mayoría, Es sí. decir, el 80%, tanto en México como en Estados Unidos, que son los dos países que tomamos tú y yo en cuenta Sí. en este aspecto, en 100 años, el 80% han sido personajes que no esperaba la mayoría Sí. de la opinión pública de ambos países que pudieran llegar a la presidencia. Entre ellos el mencionado José López Portillo, que pues ni siquiera fue la toma de posesión de Luis Echeverría. No estuvo ni invitado, ni pudo entrar. Bueno, En fin, pues así sucede. las vicisitudes de la historia. Ahí les contamos esto en el tercer capítulo de esta serie Poder y Deseo. Gracias, Pepe. Un gran abrazo. Muchas gracias, abrazo muy fuerte para ti y muchas gracias a todos nuestros lectores y escuchas. Gracias. Gracias.